Dios les bendiga. Antes que nada quisiera saludar a los hermanos y hermanas que comentaron el video anterior y las palabras que ellos me dieron en lo personal. Les doy gracias. Que Dios les bendiga. Siempre es un aliciente tener ese tipo de comentarios. Y nada, hay que seguir trabajando, aportando un grano de arena en la obra del Señor. Quiero hablar de Jesús cuando sana a un leproso en Mateo capítulo 8, y dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La lepra es una enfermedad muy complicada. Y normalmente en las predicaciones que uno ve o escucha, siempre se habla de todo el contexto en relación al sufrimiento del leproso. En la comunidad judía, en el tiempo de Jesús y mucho tiempo después, incluso en la Edad Media, la lepra era vista como una maldición de Dios, un castigo divino. Es un símbolo, de hecho, del pecado, de cómo el pecado, de una manera gráfica y visible, afecta al ser humano y lo aparta de la comunidad, de la congregación, de la relación con su cercano y con Dios. Entonces este hombre o esta mujer que tiene lepra tiene que estar diciendo: soy inmundo, no puede tocar a nadie, ni nadie puede tocarlo, porque queda ceremonialmente impedido de poder participar de las reuniones, digamos así, o de las acciones que conllevaba ser parte del pueblo de Israel, que era ir al templo, presentar ofrendas, sacrificios, participar de todas las fiestas del Señor. Entonces, la lepra era un tema muy complicado. Pero, ¿por qué da bíblicamente hablando? Hoy día uno puede decir, y muchos estudiosos dicen, que la lepra bíblica es distinta, otros dicen que no, que es la misma, otros la asemejan como a la psoriasis, por las escamas que tienen, y así hay mucho estudio, muchas cosas, pero en esencia, bíblicamente, vamos a hablar esto, cómo ve la Biblia, ve Dios en este sentido, la lepra, y cómo esa persona que para la tradición judía era un castigo divino y era consecuencia de la mala inclinación, del hablar mal. Y la Biblia nos muestra, y eso vamos a leer un poco, de que que la persona afectada por esta enfermedad normalmente es orgullosa. Y esto tiene mucha relevancia. Como les dije, era un símbolo del pecado. Y hay muchos paralelos que puede ir haciendo por todo lo que esa persona es afectada. Cambia su voz, su olor, por producto de la enfermedad, de la carne que está muriendo, es desagradable al olfato. Su ropa, todo lo que involucra esa enfermedad es una tragedia. Y el pecado para el ser humano es una tragedia. Pero Dios está extendiendo en estos tiempos su mano, y en todo tiempo su mano, a aquel que quiera aceptar, venir a Él. Pero hay algo que el hombre y la mujer, lamentablemente, tenemos la tendencia a ser orgullosos. Tenemos la tendencia a querer hacer las cosas a nuestra manera. Y de esa parte quiero hablar en esta hora. Entonces, antes de ir al texto en sí de Mateo, quiero tratar de mostrar bíblicamente por qué, o una de las razones del por qué la lepra afectaba a estas personas, y por qué la comunidad de ese tiempo judía la tomaba como una maldición. Y vamos a ver dos textos
y un tercero también, en donde el castigo de la rebelión, el castigo del orgullo, es la lepra. Y uno de esos casos es Miriam con Aarón. Cuando hablan, dice en Números, capítulo 12, y murmuran contra Moisés. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Esa sola frase nos debe hacer pensar en nuestra manera de hablar de otras personas, y mucho más de los que están con un grado de autoridad. Pero no vamos a entrar en eso. Más adelante, Dios los llama y Dios los pone frente a él y les dice en el verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ello ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Ese ruego de Moisés no fue como lo dije yo. La Escritura nos muestra que fue un clamor como, Señor, te ruego que la sanes. Un clamor muy profundo, porque era su hermana. María actuó con un grado de orgullo. Y eso debemos cuidarnos. Si Dios te está usando, no haya orgullo en nosotros, porque el orgullo es malo en todo sentido. Sigamos leyendo. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 20. Ahí está el rey Usías, un rey que comenzó a gobernar joven, 16 o 17 años, y él comienza a ser bendecido, comienza a engrandecer su reino, construye armamento, dice la Escritura, ingeniería, mecánica para la defensa de la ciudad. Y llegamos al verso 16 de este capítulo 26 de 2 de Crónica, y dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. En otra traducción dice, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor. Nota esto, es el actuar de una manera en que Dios no nos ha ordenado, es ser infiel a Dios, porque Dios tiene orden, Dios es un Dios ordenado, Dios tiene una manera de hacer las cosas, y en el caso de Israel estaban muy separados los cargos, de tal manera de que eran los sacerdotes los únicos que podían entrar al templo, y el rey, por muy ungido del Señor que fuera, no podía entrar, no podía hacerlo. Y eso nos lleva a recordar, por ejemplo, a los hijos de Aarón, que por muy sacerdotes que eran, no podían hacer delante del altar de Dios las cosas que a ellos se le ocurriera, sino que Dios tenía una manera de hacer las cosas. Y el no hacerlas de acuerdo a la forma de Dios, a la instrucción de Dios, es una rebelión, es una infidelidad al Señor. Pero el punto aquí, volviendo, es el orgullo del rey, el orgullo de este rey. Se vio grande, se vio bendecido. ¿Qué me detiene ahora? Nada, dijo él. Puedo hacer lo que se me ocurra. Y eso es lo normal para todo el mundo alrededor de Israel. El rey podía hacer lo que se le ocurriera en muchos casos, pero no así en el pueblo de Israel. Eso también nos hace pensar que por más que el mundo haga muchas cosas, tú como creyente y yo como creyente debemos hacer las cosas a la manera de Dios, a la forma en que las Escrituras nos enseñan.
El tercer caso que quiero ver antes de volver al texto de Mateo es Naamán y Eliseo. Este general sirio, poderoso, un hombre valeroso, en extremo, dice en 2 Reyes capítulo 5, del 1 al 14, era leproso. Y el rey del general lo envía a Israel. Y vamos a leer en el verso 9 y dice: vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo, del profeta Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abaná y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. El orgullo ciega. El orgullo no deja ver la verdad. El orgullo no nos deja ver las cualidades de otro. Cuando haya orgullo en ti, tú siempre vas a encontrar un pero al hermano. Y eso, como siempre lo digo, es lo más fácil. Encontrar defectos es lo más fácil, pero encontrarlos no indica que tú, si los encuentras, seas mejor que aquel que tiene esos defectos. Y muchas veces solo es un espejo, porque el orgulloso reconoce a otro orgulloso, y el ladrón a otro ladrón, y el mentiroso reconoce las mentiras. Es un espejo, la verdad. Entonces, pero el orgullo en sí nos ciega. Mira cómo reaccionó Naamán. Entonces, lo que quiero poner aquí en tabla, en la mesa, es que estas 3 personas que tuvieron lepra, o fueron, en el caso de Miriam, María y del rey de Israel, fueron castigados con la lepra, fue un acto de orgullo, de saberse de que estaban bajo la mano de Dios, pero quisieron más, pero más a costa de otros. En el caso del rey Usía era tomar el lugar del sacerdote, en el caso de Miriam era tomar el lugar de Moisés. En el caso de Naamán le dan la solución, pero es tan orgulloso que él quería una manera de ser sanado. Y eso podríamos llevar a hablar mucho más de aquello. ¿Cuántas veces Dios nos pide hacer algo y no lo hacemos? Y es el orgullo el que solamente nos detiene. Entonces, aquí hay ¿cómo decirlo? Una constante, que es el orgullo. Y mira lo que dice Habacuc, un texto muy conocido. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El contraste entre el orgullo y la fe son evidentes en esto. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. En otras palabras, dicho en forma sacando la vuelta, como dicen algunos, el que se enorgullece, su alma no actuará en rectitud. Para un orgulloso es difícil reconocer a otros. Siempre le verá defectos. Si te cuesta reconocerlos, ¿cómo decirlo?, las virtudes, si te cuesta reconocer que tu hermano, tu hermana, Dios la está usando, analízate. Tal vez vas en un camino de orgullo. David decía que el orgullo, que la soberbia no me gobiernen. Sea esa siempre nuestra petición, que el orgullo no me gobierne, que la soberbia no me sean mis señores, sino que siempre podamos andar en humildad. Mira, ¿por qué todo esto? Volvamos a Mateo. Dice que el leproso, antes de eso, aquí está el Evangelio. En este Mateo, en esta historia del leproso está el Evangelio. Jesús desciende del monte, de lo alto.
El Hijo de Dios desciende hacia esta humanidad. Y el leproso, los pecadores, tenemos que venir a Él. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El leproso viene a Jesús. Pero hay algo ahí que debemos tomar para entender este evangelio, y es que debemos rendirnos a Jesús. Rendirnos ante Cristo. El leproso dice, si quieres, algunos comentarios, no sé si todos, pero algunos comentarios dicen que él dudaba si Cristo lo quería sanar. Yo, mirando los textos que hemos leído, diría lo siguiente, que él también tuvo orgullo, que él también quiso hacer las cosas a su manera y le fue mal. Terminó recibiendo una enfermedad terrible en su vida. Y él no está pidiendo sanidad, él está pidiendo limpieza, porque según la tradición de la judía era que esta enfermedad venía a causa del pecado, del orgullo, de las malas intenciones que había en el corazón, del hablar mal del hermano. Eso era lo que Israel en ese tiempo pensaba. Entonces, él reconociendo aquello, reconociendo que tal vez obró en orgullo, obró mal, habló mal, deseó mal, termina diciendo, Señor, lo reconozco, he actuado mal, pero ya lo acepto. Ahora, si tú quieres, porque sé que puedes, porque sé que tú puedes, tú eres el único que puede sanar. De hecho, la lepra, nadie más la podía sanar, solo Dios. Para el concepto de Israel, el Mesías iba a sanar la lepra. Entonces, por eso esta sanidad es tan importante. Por eso aquí está el Evangelio en esta historia, en que el leproso, el símbolo del pecado, tiene que venir a Cristo. La lepra te marginaba, la lepra te apartaba, el pecado nos aparta, nos separa de Dios, de todo el reino celestial. Este leproso, reconociendo que había actuado mal en su vida, ahora solo dice, Señor, ya entendí, sé que obré mal y estoy arrepentido. Y porque obré mal tengo esto, pero ahora soy o me rindo a ti, y solo si tú quieres, puedes limpiarme. Ven a Cristo, pero no vengas con tu listado de peticiones. Me rindo a Cristo si es que esto. Dios en su misericordia muchas veces concede alguna prueba de su amor a aquellos que dicen, si Dios hace esto, lo seguiré, porque Dios es misericordioso. Pero si venimos a Él, y más nosotros que somos creyentes de este Señor, si nos rendimos a Él, no pondremos ninguna traba para que Él sea el Señor y Dios de nuestras vidas. Si quieres, dijo Él, te entrego mi vida. Si solo tú quieres, puedes limpiarme. Si no me quieres limpiar, me voy conforme, porque ya sé que tú eres el Hijo de Dios. Amados amigos, hermanos, esto es algo muy relevante, porque nuestra vida no va a cambiar, no va a ser limpiada totalmente si es que no nos rendimos a Él, si es que no le damos todo a Él, si es que no decimos, Señor, reconozco, soy pecador, estoy leproso espiritualmente, límpiame, porque solo tú puedes limpiarme. El hecho de que Jesús, dice alguno, extendió la mano y lo tocó, de hecho él no debería haberlo tocado, pero él es ahí en ese lugar, el Hijo de Dios. Dios con nosotros. Dios no puede ser contaminado, dicen algunos teólogos, que Él no puede ser contaminado. Entonces cuando toca al leproso, ¿quién hace retroceder las tinieblas? La luz. Por tanto, la luz que estaba ahí hizo retroceder toda tiniebla en este hombre y fue limpiado al instante. Otros dicen que en el minuto que él dice, oh, quiero, y comienza a extender la mano,
el leproso fue limpio. Entonces cuando ya era tocado, ya estaba limpio. Puede haber mucha especulación ahí, pero lo importante es que la Escritura dice que al instante, no mañana, no en una hora, al instante, él fue limpiado. Y eso es lo otro grande de este evangelio, que es cuando tú y yo recibimos a Cristo, al instante fuimos limpiados de nuestros pecados. En ese momento en que tú le diste tu vida a Cristo, tú no hiciste nada más que creer al evangelio. Para que nosotros tengamos una novedad de vida es exactamente lo mismo. Tienes que rendirte a Él y serás un vencedor en todo tiempo, no con la fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús le dice, no le digas a nadie, pero Él va y le cuenta a todos. Los fariseos y religiosos de su tiempo tuvieron que haber entendido de que Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a limpiar la lepra. El Mesías iba a limpiarnos de nuestros pecados. Él era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Él venía a limpiar y vino a limpiarnos de nuestra inmundicia. Rindámonos a Él. Ríndete a Cristo. Ríndete a Él. No quieras, ¿cómo decirlo?, algo antes de lo que Él puede darte. Ven a Él tal cual estás. Ríndete a Él. Adóralo. Dobla tus rodillas como este leproso lo hizo. Reconoce que solo Él puede limpiarte. Reconoce que solo Él puede darte la vida que aún no tienes. Si estás viviendo una religión, tienes que rendirte a Él. Si no le conoces aún, tienes que rendirte a Él. Finalmente, todos tenemos que rendirnos a Cristo. Si quieres un verdadero cambio en tu vida, tienes que rendirte a Cristo. Ríndete. Dile, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Porque sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, sin la limpieza, no podemos tener esa comunión con Él. Es necesario la limpieza de todo nuestro ser para tener comunión con el Padre Eterno y con su Hijo Jesús a través de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Shalom.